Buenas tardes a todos. Qué alegría poder estar aquí nuevamente reunidos. Le damos gracias a Dios por la plataforma que podemos usar estos medios de comunicación para propagación de su palabra. Y ahí que estás tú en casa, pues ven y te damos la bienvenida a todos los que están ahí. Si hay alguien más en tu casa, pues sean todos bienvenidos aquí a Ministerio Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Es muy importante estos miércoles de doctrina bíblica, porque como sabemos, la doctrina nos salva, pero por las falsas doctrinas o una mala doctrina sí se puede perder las personas. Entonces, bueno, vamos a comenzar en esta tarde dándole gracias a nuestro Dios y poniendo todo este tiempo en manos de Él. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por la vida abundante que nos das en Jesucristo. Y, Señor, en este momento disponemos nuestro corazón. Estamos sedientos de tu palabra, así como dijo el Señor Jesús, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Por eso en esta tarde venimos hambrientos de tu palabra, Señor. Danos a beber, danos a comer de tu preciosa palabra. Y, Señor, te pedimos que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y traiga esta preciosa revelación de tu palabra para que al entenderla, Señor, en nuestro ser la podamos poner por obra y llevar vidas piadosas conforme a tu voluntad. También queremos darte muchas gracias, Señor, por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que también ahora está acá en México realizando una de las funciones apostólicas, que es visitar a las iglesias, que es la cobertura. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos lo unjas y lo sigas revistiendo de tu poder y librando de todo mal. Te pedimos le sigas bendiciendo a él y a su amada familia, también a su esposa, nuestra pastora, a nuestra amada pastora Leti. Gracias, Señor, que han sido de grande bendición para nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre, y que todos juntos, como un cuerpo en Cristo, todos los que estamos aquí unidos, Señor, a Jesucristo, sigamos perseverando hasta que Él venga para que nos halle trabajando en su huerto, Señor, y encuentre mucho fruto para, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, la clase. Esta clase ya es la tercera clase que estamos viendo acerca de la renovación de la mente. Y es que es muy importante, una vez que hemos entrado en el camino del Señor, una vez que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, es muy importante que nuestra mente vaya siendo renovada, porque si nuestra mente no es renovada, vamos a seguir haciendo las mismas cosas. ¿De dónde nos sacó el Señor Jesús? Nos sacó de las tinieblas. Llevábamos una vida en desorden, una vida apartada de Dios, pero un día el Señor nos llamó y fuimos salvos y le abrimos nuestro corazón al Señor Jesús. Ahí nacimos de nuevo, sabiendo que Él murió en nuestro lugar para darnos vida, para darnos el perdón de nuestros pecados, y que Él resucitó para justificarnos. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que hemos sido salvos, no podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos cuando no le conocíamos. Que no se nos olvide esta salvación tan grande que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros.
y que perseveremos, sabiendo que estamos en el final de los últimos tiempos. Y no es tiempo para perder el tiempo en otras cosas. Muchas veces dedicamos más tiempo al mundo, a nuestras cosas, pero debemos de poner en prioridad las cosas. ¿Cuáles? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas y que Él esté en primer lugar en nuestras vidas y ya luego, pues lo demás, acomodarlo en el orden que al Señor le agrada. Así es que por eso es tan importante que estemos estudiando la palabra de Dios. No posterguemos todo esto y damos largas, sino perseveremos en la oración, en la palabra, para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto es a través de la lectura de la palabra, en la presencia del Señor y guiados por el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y pues le damos gracias al Señor. Yo te pido que traigas la carpeta, la carpeta de la doctrina bíblica. Y hoy estamos viendo esta clase, la clase 7 de la renovación de la mente. Es la tercera clase. Voy a dar un breve resumen para que recapitular, y además que es tan importante porque una de las cosas como vamos aprendiendo es por la repetición, por la repetición, por la repetición. Fíjense en la televisión cómo nos dan repetición y repetición de los anuncios. Pues aquí lo que tenemos es que estar meditando la palabra de día y de noche para que entonces seamos como árbol plantado junto a corrientes donde su hoja no cae y estemos dando fruto todo el tiempo. Entonces, miren, aquí le damos muchas gracias al Señor por este momento y nuestro apóstol Sergio Enríquez, que es el pastor general de Ministerios Ebenecer, él nos da las semillas a nosotros los pastores para que la desarrollemos, para caminar en la misma visión. Y le damos gracias a Dios en este día que nos permite continuar estudiando este precioso tema de la renovación de la mente y que es un tema más de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica es el fundamento en el caminar cristiano y que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios para que no seamos niños fluctuantes que van así como veletas, como el barco que los lleva la ola del mar por aquí para allá, ¿verdad? Por todo viento de falsa doctrina. Y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Entonces, bueno, después vamos a comenzar de las otras dos clases. Vamos a comenzar. Renovación de la mente. Si me acompañas, por favor, ahí a la palabra de Dios y lo puedes estar viendo en pantalla. El apóstol Pablo nos dijo esto. Por favor, acompáñame. Capítulo 12, versículo 2, y te voy a leer la Reina Valera 95. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora miren, vamos a ver la Biblia de la de Dios habla hoy. Aquí nos habla el apóstol Pablo de que es la misma cita, pero esta traducción está más comprensible, en donde el apóstol Pablo nos dice que tenemos que cambiar la forma de pensar para poder cambiar la forma de vivir. Porque si tú sigues pensando como antes, vas a hacer las mismas cosas como antes. Y si haces las mismas cosas, no vas a tener resultados diferentes. Miren, entonces vamos a leer esta versión. En Romanos 12:2 de la Biblia, de la versión de la de Dios habla hoy, dice esto. Por favor, pongamos atención. Dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente, o sea, conforme al mundo. Por el contrario,
cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. ¿Y qué pasa? Y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, o sea, lo que le es grato a Dios y lo que es perfecto. Entonces, porque como tal piensa el hombre, así va a actuar. En el libro de Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, o sea, como piensa dentro de sí el hombre, pues como piensa dentro de sí, está hablando del hombre, así es. Él dice, entonces, tal como piensa un hombre, o sea, tú los podrás ver muy bonitos o las mujeres también, muy bien arregladas. Por fuera dan una apariencia y como dice ese dicho, caras vemos, corazones no sabemos, pero el Señor sí sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Y lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón es lo que va a hablar la boca. Y tú conocerás a una persona por lo que habla. Por lo que habla esa persona, tú la vas a conocer. Y se va a dar a conocer cuando empiece a hablar. Entonces, por eso, como piensa el hombre dentro de sí, así tal es. Y miren, vamos a ver que esto es un resumen, por eso aquí me voy a ir un poco más rápido hasta llegar a la clase de hoy, porque también está preciosa todo lo que nos falta de ver, pero vamos a ir afirmando conocimientos. La mente es definida como la facultad intelectual del alma y como tal es una de las partes más importantes de nuestro ser, debido a que es allí donde debemos discernir por el espíritu las diferentes voces que escuchamos, ya sea la de Dios, la nuestra o la del enemigo, porque el enemigo también habla, ¿no? y él va a mandar dardos incendiarios a nuestra mente. No puede saber el enemigo cómo pensamos. Dios sí nos escudriña y sabe lo que estamos pensando. Y el Espíritu de Dios escudriña todo, nos escudriña todo, así es que a Dios no lo podemos engañar. El enemigo no sabe cómo piensa, pero sí puede mandar y puede hablarnos cosas para distraernos de la voluntad de Dios. Y miren lo que dice entonces, es importante porque en la mente, o sea, ahí, como vemos, es la capacidad intelectual del alma. O sea, vamos a ver aquí. Esto está para fines didácticos. Estamos poniendo aquí el cuerpo. Este es el alma en color rojo y el espíritu. Mientras no haya nacido el hombre de nuevo, sí tiene espíritu humano, pero una vez que recibimos a Jesucristo, el espíritu humano es vivificado y es a lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Entonces ya nuestro espíritu, que ya nació de nuevo por medio de, o que lo que es el nuevo nacimiento, como lo describe ahí en el Evangelio de Juan 3, que cuando le abrimos nuestro corazón al Señor Jesús y le pedimos que entre a nuestro corazón, el Espíritu Santo va a venir a morar también en nuestro corazón y ahora el Espíritu Santo se va a comunicar a nuestro espíritu que ya es vivificado, ya ha sido vivificado. Y entonces, ahora sí, podremos discernir cuando nos habla Dios, cuando es nuestra voz o cuando es la del enemigo. Y dependerá de dicho discernimiento. Por eso es tan importante pedir al Señor que nos dé el discernimiento. Si se acuerdan, Él es uno de los dones que nos da el Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus. Entonces es muy importante que dicho discernimiento lo llevemos guiado por el Espíritu Santo para tomar buenas decisiones respecto a cualquier asunto, porque vivimos tiempos muy difíciles y peligrosos. Es el tiempo, es el final de los días y debemos de pedir la guianza de nuestro Dios en todo momento. Y por eso el Señor menciona
que lo primero que debemos hacer para que todo funcione bien es amarlo a Él por sobre todas las cosas, ponerlo a Él en primer lugar, como dijo aquí el Señor Jesús en Mateo 22:37, dijo el Señor Jesús que este era el primero y más grande mandamiento, el más importante. Este es el mayor y el más grande mandamiento. Amar al Señor tu Dios, como dice ahí en Mateo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si se fijan en esta otra figura, que estoy aquí al lado derecho, aquí, otra vez aquí está el cuerpo, aquí está el alma. Y en el alma, ¿qué se encuentra? En el alma está la mente, están las emociones y está la voluntad, están los sentimientos. Entonces, ¿qué tan importante es por eso? Aquí donde está el espíritu humano, que el Espíritu Santo viene y ya nos dirige nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo hablándonos al espíritu humano. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, nuevamente, cuando creímos en el Señor Jesús, su espíritu, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo vinieron a morar a nuestro corazón. Por eso ahí en Gálatas 4:6 el apóstol Pablo dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, por eso viene a morar primero el Espíritu de Cristo, a nuestro corazón, clamando Abba Padre. Y una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, va a venir a morar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir a morar en una persona si no ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. El apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos 8:26, dice, y de la misma manera también el Espíritu, todo lo que está en mayúscula en la Biblia acerca del Espíritu, o fíjense, cuando se refiere a Dios, al Señor o a Jesucristo, todo está con mayúscula. Aquí está el Espíritu, está con mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Y miren cómo dice, y de la misma manera también el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo nos ayuda. Pero al no saber esto, muchos cristianos que ya nacieron de nuevo no toman en cuenta el Espíritu Santo, siguen decidiendo en la carne, siguen decidiendo con el alma, con los sentimientos. Y nosotros debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo en cualquier toma de decisiones. Y aquí dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda. Esta palabra de nos ayuda es del griego sunantilambanetai, que significa prestar mano juntos al mismo tiempo, ir en ayuda de alguien. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es lo que dijo el Señor Jesús. Yo me voy, pero no los dejo huérfanos. El Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo vendrá y morará en ustedes. Y Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará y Él es nuestro ayudador, también así lo dice. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces el apóstol Pablo dijo, y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es del don de lenguas. Como ven, no ha pasado de moda el don de lenguas, sino que debemos de constantemente, el cristiano nacido de nuevo, constantemente debemos ser llenos del Espíritu Santo, pedir la dirección de Dios en todo momento. Si enfermamos, pues buscar al Señor para que nos sane y si hay que ir al doctor, que nos guíe al mejor doctor. O si se va a estudiar alguna carrera, a casarse, o sea, en todas las decisiones, por mínimas que sean, pedirle la ayuda al Señor y Él nos guiará y nos guiará bien. Pero si no le pedimos su ayuda es cuando cometemos errores y de todas maneras luego vamos al Señor para que nos ayude a salir de lo que hicimos. Y Dios es bueno, no nos va a rechazar y nos va a seguir ayudando. Pero hay que
pedir constantemente la llenura del Espíritu Santo y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y esto es algo tremendamente hermoso cuando empezamos a tener esta comunión con nuestro Dios y vivir guiados por el Espíritu Santo. Aun cuando cometemos faltas, Él nos sigue ayudando y Él es el que nos va a sustentar, a dar fuerzas. Y cuando andemos desfalleciendo, nos va a seguir llevando adelante, adelante. Él ya vino a morar a nuestro interior. Que eso es lo que la religión no hace. La religión quiere que tú cambies de afuera hacia adentro. Eso no va a pasar. Pero el Espíritu de Dios nos cambia de nuestro interior hacia afuera. Ahora, una vez que ya vino el Señor Jesús a nuestro corazón, Él nos va cambiando nuestro interior y esto se va a ver en obras de fe. Esto se va a ver en las obras. Por eso es tan importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y aquí como vemos, esto es un resumen. Voy a continuar porque esto ya lo vimos en otras clases. En esta cita bíblica de 1 Corintios 3:16 vimos que dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo mora en ti. Mora en ti. Esto que nos quede bien claro. Él viene a morar a nuestro interior. Entonces debemos, una vez que hemos nacido de nuevo, dejarnos guiar. Que vamos a estudiar la palabra Espíritu Santo. Ayúdame a comprenderla. Ayúdame a entenderla. Ayúdame a entender la voluntad de Dios para que yo la pueda poner por obra. Que necesitamos consuelo. En la palabra de Dios también encontramos palabras de consuelo, palabras de fortaleza, que estamos pasando tiempos de luto también. Por eso es importante que el Espíritu Santo nos revele la preciosa palabra de Dios. Y saben, amar la palabra de Dios y que la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón para que así pueda haber un cambio de mente. Entonces, fuimos salvos y limpiados de mucha contaminación que traíamos del mundo. Esto es que tuvimos una metanoia, la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mente. Necesitamos un cambio de mente, es lo que dice el diccionario Strong, ahí en la palabra 3341. Y para que venga ese cambio de mente, tiene que haber arrepentimiento, es lo primero. Porque si tú no te arrepientes, porque más bien si no nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, no va a haber un cambio de mente. Entonces, primero tiene que venir arrepentimiento y ya luego la conversión, que era lo que a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo hizo notorio, su hincapié acerca del arrepentimiento y de la conversión. Y esto sigue siendo para la iglesia de hoy. Ahí inició, pero esto sigue siendo hasta el día de hoy. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos va santificando. Fíjense, sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. No podemos llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios si el Espíritu Santo no mora en nosotros. Así es que el mensaje de salvación hace un llamado. Esto era lo que decía el apóstol Pablo. Por tanto, Hechos 3:19 estoy leyendo. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. ¿Cómo necesitamos la presencia de Dios? Todo el tiempo. Entonces, el mensaje de salvación, cuando nos dan el mensaje de la salvación, hay un llamado al arrepentirnos, reconociendo el pecado y alejándonos de él. Y ahí está el cambio de actitud
como consecuencia de haber tenido una metanoia. Aquí como dice, un cambio de mente. Entonces, muchas personas quieren los beneficios de estar identificados con Cristo, pero lo que no quieren es dejar el pecado, no quieren dejar su manera de vivir, no se apartan del pecado sin admitir que han tenido desobediencia a Dios. Sin embargo, el primer paso para recibir perdón es confesar el pecado y alejarse de él. Esto es lo primero. Confesar el pecado, como dice ahí en Primera de Juan 1:9, dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también debe de haber una conversión y alejarnos de ese pecado. Por eso no podemos seguir actuando como lo hacíamos antes de conocer a Cristo. Entonces, vamos a seguir aquí continuando. En la renovación de nuestra mente significa llevarla a su estado original mediante un proceso de limpieza. Tenemos que quitar toda la basura que había en el mundo, todos los años que estuvimos en el mundo sin Cristo, la tenemos que sacar, quitando toda contaminación hasta llegar a tener la mente de Cristo. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 2:16. Si se fijan ahí en su pantalla, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 2:16. Dice el apóstol Pablo, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Quién podrá instruir a Dios? Al contrario, nosotros somos los que necesitamos la instrucción de Dios. Mas nosotros, continúa el apóstol Pablo diciendo, tenemos la mente de Cristo. Entonces, miren, aquellos que ya hemos nacido de nuevo, nuestra mente va a estar centrada en Dios. Esto es la diferencia del humanismo con el cristianismo, porque una vez que hemos nacido de nuevo, nuestra mente va a estar centrada en Cristo y en las cosas de Dios, y vamos a ser capacitados por la palabra de Dios y del Espíritu Santo, como hemos venido diciendo, para conocer los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, y por eso nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a discernir cuando algo ya no es de Dios. Lo discernimos. Si te llega a tu teléfono o estás viendo algún programa de televisión, no, dices, esto no es de Dios, y mejor lo cambias, mejor no meter basura a nuestra mente. Esto mismo dijo el apóstol Pablo. Miren qué importante es esto que encontramos en Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir, vean esta palabra, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque lo que queremos es tener la mente de Cristo. Entonces, porque ya la tenemos una vez que hemos nacido de nuevo. Y miren, la palabra sentir es del griego 54, es del griego 54:26, que es froneo, que significa pensar, sentir, tener un mismo sentir la misma cosa, solícito, poner la mira, modo, hacer caso, cuidado. Eso es la palabra sentir. O sea, dice, haya pues en vosotros este sentir. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo, haya en ustedes este pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver la versión de Dios habla hoy. Dice, pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo. Quedó ya bastante claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Voy a poner su micrófono para hacer algún comentario. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, vamos bien, Paz. Eso, muchas gracias, hermana Lulu. Y bueno, aquí es que me estoy apurando para llegar a la de la clase de hoy.
En nuestra mente nuestra mente es el campo de batalla, es donde se van a librar las batallas. Esto en el libro de Jueces 3:1-3, miren, se los voy a leer. Dice, y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. O sea, cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, el Señor dejó, no quitaron a todos los enemigos, a todos los que ahí vivían. Y aquí dice, y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Cuando entraron a la tierra prometida, estamos hablando. Esto ya es cuando entraron a la tierra prometida. Entonces, continúa en el versículo 2 y miren lo que dice. Esto fue solo para las generaciones que de los hijos de Israel. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Y en el 3 dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Entonces, el Señor permite que muchos pueblos enemigos no sean destruidos y que puedan vivir en la tierra de Israel, con el objetivo que los jóvenes de Israel aprendieran a pelear y a echar de sus posesiones a sus enemigos en el nombre del Señor Jesús. Nosotros estamos aprendiendo en la Biblia por espejo, en las cosas que le sucedieron a Israel para evitarlas. Es un aprendizaje por espejo. Así como quien dice, cuando veas las barbas de tu vecino quemar, pon las tuyas a remojar. O sea, si ya estás viendo lo que está pasando, pues ten cuidado. Y es una prevención. Y mejor aprender por espejo que llevarse los golpazos, ¿verdad? Pero bueno, de igual manera, nuestra mente se convierte en un campo de batalla. Díganme, ¿dónde está la batalla? ¿Alguien me puede decir dónde está nuestra batalla? En la mente. En la mente, muy bien, en la mente. Entonces, este es el campo de batalla, en donde a veces nos vienen pensamientos no agradables a Dios. Esto a todos les pasa. Vienen pensamientos que no son agradables a Dios y que debemos desechar con las armas espirituales. Ahí dice en el libro de Corintios, dice, llevando cautivo todo pensamiento y altivez que se levanten contra el conocimiento de Cristo, llevándolo a los pies de Cristo. Y también en Efesios 6:16 dice, el apóstol Pablo nos dijo que nos pusiéramos toda la armadura de Dios para poder estar firmes y resistir en el día malo. Y aquí en Efesios 6:16, miren, dicen, vamos al libro de Efesios y también les voy a leer la de Corintios que les acabo de decir. Esta de Corintios, déjenme ver aquí, Corintios, hay alguno que ya la tiene, segunda de Corintios, en donde dice que llevando cautivo todo pensamiento. Que llevando cautivo todo pensamiento. Está en segunda de Corintios 10:5. Se las voy a escribir aquí. Segunda de Corintios. Estoy buscando la Biblia para ponérselas. Segunda de Corintios 10:5. O sea, todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios, aquí ahorita se las voy a poner, es segunda de Corintios. Si alguien la tiene y la puede ir leyendo, por favor, en lo que se las pongo, es segunda de Corintios 10:5. Si alguien la tiene, hermana Clau, tú la tienes ahí, por favor. Dice, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hay pensamientos y que debemos desechar. Aquí le voy a poner y tomar las armas espiritual. Aquí desechar. Esa es la que la voy a poner. ¿La puedes volver a repetir, por favor, mi hermana? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una realidad. Y la palabra de Dios la tenemos que poner por obra. Entonces, si viene algunas destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, si hay algún pensamiento que no es de Jesucristo, lo que sí tenemos que hacer es llevarlo a los pies de Cristo, como dice aquí. Ay, se me fue esta acá. Aquí. Miren, aquí la vemos, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios y poniendo todos los pensamientos en cautiverio a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no viene de Dios y que no es agradable lo tenemos que desechar y llevándolo a los pies del Señor Jesucristo. Aquí está 2 de Corintios 10:5. Tenemos que actuar, estamos en guerra y no podemos nada más estar tras el escudo así de la fe y que vengan los dardos y no hacer nada. Es muy importante la fe y de hecho es el escudo de la fe para poder apagar los dardos incendiarios del enemigo. Pero estamos en guerra, también tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu y con las armas espirituales, aquí como lo estamos viendo, estas armas espirituales que mencionó el apóstol Pablo ahí en Efesios 6, por favor, si vamos a ellas, si vas al capítulo de Efesios 6, y ahí tú vas a ver la armadura de Dios, que es importante tenerla toda puesta. Y en el versículo 16 de Efesios 6:16 dice, en todo, tomando el escudo de la fe, o sea, lo vamos a tener aquí el escudo para estar apagando los dardos incendiarios que quiera mandar el enemigo aquí a la mente, pero también tenemos que sacar la espada del Espíritu llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos en guerra contra carne y sangre, no, sino contra principados, contra potestades, con seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto lo dice Pablo, incluso ahí, miren, toda la armadura de Dios. Si me acompañan ahí, dice, en Efesios 10, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí nos tenemos que fortalecer. Luego, continúa el apóstol Pablo diciendo, revestíos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Tenemos un enemigo y este no duerme y es como león rugiente mirando a quién devorar. Y miren, veamos esto también como continúa aquí, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea que no la vamos a vencer en nuestra carne, esto no va a ser posible. Sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué tal? Tenemos guerra y no podemos dejar nada más ahí que nos estén bombardeando. Tenemos guerra. Y miren, dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Es toda. O sea, yo no digo que no se tome el escudo de la fe, sí. Y con ella no dejar que penetren los dardos, los flechas que manda el enemigo ¡fum! A tu mente. Él nos quiere poner en contra de Dios. Y que le echemos la culpa a Dios de todo lo malo, si lo malo no es culpa de Dios. Dios es bueno y tiene pensamientos de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, dice ahí en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza.
Por eso es importante conocer la palabra de Dios y por eso dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea que si hay días malos, ¿qué creen? ¿Qué dice ahí? ¿Hay días malos o no hay días malos? Sí, Sí, es malo. ¿Has vivido tú algún día malo? sí, ¿Verdad que sí? Sí, sí. Aquí la palabra de Dios que hay días malos. ¿Cómo ven? Entonces nos tenemos que poner la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. ¿Verdad que es bien importante la palabra? sí, Sí, Paz. Y habiendo hecho todo, estad firmes. Estad firmes. No hay jalando la cobija o queriendo tirarla, pero el Espíritu Santo que está en nosotros no nos lo permite, porque Él habita en nosotros. Y miren, por eso dice, estad firmes, estad firmes. Dice, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que continuar. Somos el ejército de Dios y tenemos que predicar las buenas nuevas, el evangelio de la paz. Y dice, y en todo, tomando el escudo de la fe, ahora sí, con el que podáis apagar. Y fíjense, dice, todos los dardos del enemigo, todos los dardos encendidos del maligno. Y continúa y tomad el yelmo acá en la cabeza, el yelmo de la salvación. Y ¡pum! Sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios la tenemos que tener en el corazón, no en el librero. Y esto implica horas de estudio y de esfuerzo para estar estudiando la palabra de Dios, y más si somos ministros de la palabra o estamos enseñando la palabra, pero como hijos de Dios también. Porque como dice ahí en la palabra, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Esto es algo tremendo que sobrepasa nuestro entendimiento, pero es una realidad. Entonces sigamos y perseveremos. Y miren, aquí dice en el 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Otra vez aquí está el Espíritu Santo. Dice, así vedad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En cuanto viene esto, y ya voy a continuar acá en la clase. Entonces, aquí como vemos, tenemos que tomar las armas espirituales. Y en esta batalla que estamos teniendo en la mente, debemos identificar cuáles son los pensamientos que constante vienen a nuestra mente. ¿Tú has tenido pensamientos insidiosos, como no puedo continuar, no puedo estudiar porque no se me pega nada en la mente, la tengo de teflón y no puedo estudiar, no puedo leer la palabra? ¿Sí te han venido esos pensamientos? ¿No? ¿No te han venido? ¿O estás estudiando una carrera y dices, soy un fracasado, no puedo estudiar? Esos son pensamientos que lanza el enemigo, porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O esa que luego nos sentimos así como víctimas, nadie me quiere a mí, nadie me quiere. Esa es otra mentira. Dios te ama, pero no venimos al amor de Dios. Me siento mal, no sé qué hacer, ya no puedo más. ¿Te han llegado esos pensamientos? ¿O nada más a mí? No, a mí también. Paz. Sí, me saben esos pensamientos, sí, ¿Verdad que sí? sí, Sí, Paz. O ese sí, pensamiento sí, que han tal venido. que te dice, nunca Sí, seré feliz. también. ¿Verdad que Sí, sí? Esos sí, pensamientos están constantemente, pero también vienen sí, otros. A ver, a ver, otro sí. pensamiento. ¿Alguien me puede decir otro pensamiento del enemigo que quiera venir? ¿Alguien? ¿Algún otro pensamiento? Tardo mucho en sanar. Eso también es otro. Ya no puedo más. Esto se está retardando, ¿verdad? ¿O cómo, Lulu? A ver, dinos. Sí, también
luego digo, ya no puedo más, Señor. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué creen? Que hay que hacer Sí, fortalecernos en el Señor. Ahí están. En esta batalla debemos identificar cuáles son los pensamientos. Este pensamiento de no puedo perdonar a esta persona. ¿Qué tal? ¿O nada Ajá. más lo he tenido yo? No, sí, también pasa. Y es tan importante perdonar y no tener deseos de venganza. Pero el enemigo te está diciendo, oye, tú no lo puedes perdonar después de que esto te ha hecho, no tiene perdón de Dios. Pero ¿quién les dijo? En la palabra de pues Dios sí. dice que el Señor es el que hace la venganza. Dice el Señor, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? De Dios. Del Señor. Entonces, ¿la tenemos que tomar nosotros en nuestras manos? No, No. Sí. No. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Señor Jesús, dame un Esperar del corazón como el Espíritu Santo. tuyo. Así como tú me perdonas, enséñame a perdonar. ¿Y qué tal ese de, ya van dos que me haces, Ya van dos, a la tercera no te perdono, ¿qué tal? Ajá, también. ¿Verdad que sí? Y les llevamos en la cuentita a los que nos han ofendido, ¿sí o no? Deja. Y a veces eso trae amargura a nuestro espíritu, a nuestra alma, ya empiezan las enfermedades. Y dice ahí en la palabra que miremos bien, que brotando alguna raíz de amargura, dejemos de recibir la bendición de Dios, no podamos recibirla. Y por la raíz de amargura muchos sean contaminados, porque ¿quién no quiere que seas bendecido? El enemigo. Satanás no es Dios, es Satanás. ¿Verdad? Entonces, por estas heridas que muchas veces hemos tenido o que personas que nos han ofendido, es por eso que estamos en batalla y debemos de aprender a identificar cuáles son esos pensamientos constantes en nuestra mente, lo que nos permite ser libres o atrapados por un círculo vicioso de ideas que pueden convertirse en obsesiones. ¿Y saben qué? Vienen a ser fortalezas en nuestra mente, impidiendo que Dios nos pueda continuar sanando. Pero alabado sea el Señor, que estamos en Cristo y por medio de la administración y ha levantado al ministerio, la mano de Dios, que es el apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que por eso es tan importante estar en una congregación para ser ministrados, dirigidos, pastoreados y que nuestra alma sea ministrada para ser libre. Entonces, esta batalla la debemos identificar, pero tú en casa, si por ejemplo también has visto un accidente muy desagradable o te ha pasado alguna situación muy desagradable, es importante que antes de ir a dormir le digas, Señor, limpia mi mente, esta escena, límpiamela. Porque si tienes un choque, un incidente, has visto una imagen fea, o a veces con las películas estas de violencia sacan unas imágenes impresionantes de violencia y están repetitivas. Tenemos armas, hermanos, para pelear y decir, Señor, te entrego esto, limpia mi mente. Lo llevo este pensamiento cautivo a los pies tuyos, Señor Jesucristo. Y créeme que Dios te escucha, si eres sincero, Dios te escucha. Y eso va haciendo que ya no sea esa obsesión, ¿no? O pues alguna también relación que a Dios no le agrada, ¿verdad? También entregársela. Alguna obsesión de alguna relación de amistad o de alguna cosa que a Dios no le agrada, alguna circunstancia. Entonces, por eso es importante, porque el enemigo va a ser muy, ¿cómo se dice? Muy astuto. ¿Cómo engañó a Eva? No, mira, Dios dijo, Dios no quiere que seas como Él, porque Él sabe que el día que comas del fruto del árbol prohibido, seréis como dioses. La tentó, fue seducido y además puso a Dios como malo, porque el mundo le echa toda la culpa a Dios. Pero si el pecado es lo que trajo la destrucción, la muerte,
pero Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y pelear la batalla. Vimos como ejemplos y vamos a ver qué pasa con ejemplos bíblicos cuando no se tiene la mente renovada todo lo que pasa. Ya vimos la semana pasada el ejemplo de Saúl. Y miren, aquí está la envidia. Saúl tenía envidia, tenía una mente no renovada. Ese ejemplo lo vimos y lo explicamos la clase pasada. Aquí vemos, miren, Saúl, vamos a ver algunos ejemplos. Hoy nada más lo voy a mencionar porque ya lo vimos, fue el de Saúl. Él tenía envidia de David porque el pueblo lo amaba más que a él. Su meta era alcanzar tanta fama ante el pueblo y estuvo dispuesto a hacer cosas que eran desaprobadas por Dios. Y eso está pasando en el mundo actual. No importa a quién pises, a quién tengas que quitar, cuántos no mandan a matar a alguien que les está estorbando. Es lo que quería hacer Saúl. ¿Por qué? Porque tenía envidia, celos de David, porque el pueblo amaba más a David. ¿Se acuerdan incluso cantamos ese himno? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Eso era lo que cantaban las doncellas allá. Y miren, Saúl reconoció el pecado que cometió, pero nunca se arrepintió. Y miren, lo vemos aquí en 1 Samuel 15:30, dijo, y Saúl dijo, he pecado. Le está diciendo ahí a Samuel, esto lo vimos en clase pasada. Y dice, he pecado, pero te ruego que me honres ahora. Pero te ruego que me honres ahora. Miren, vamos a poner aquí. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Y qué más dice? Y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. Aquí él no estaba reconociendo él reconoció el pecado, pero no se arrepintió. No tuvo un cambio de mente. Él quería que él fuera exaltado entre quienes. Entre entre los israelitas, pero no quería un cambio. Entonces, por andar en la vanidad de su mente, meditaba pensamientos. Aquí dice, por andar en la vanidad de su mente, meditaba pensamientos de venganza en contra de David, que lo llevaron a tener una obsesión de homicidio en contra de él. Esos son los malos pensamientos. Y él debía de haber, pero David siempre se arrepintió. David también ciertamente pecó, pero él dijo, Señor, y lo reconoció delante de Natán, que él había pecado contra Dios. Y hizo, guiado por el Espíritu Santo, el Salmo 51 y muchos otros de arrepentimiento. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Y ahí hizo, en 1 Samuel 18:11, miren cómo él quería matar y no fue nada más esta vez, muchas veces lo intentó y arrojó Saúl la lanza, pues dijo, pared, pero David lo evadió 2 veces y muchas veces más. Y hoy vamos a ver el de Acán, a ver lo que nos dé tiempo, porque está también un poquito largo el de Acán. ¿Qué pasó con Acán? Esto está en el Antiguo Testamento. Acán no tenía una mente renovada, es lo que estamos viendo. Y se acuerdan aquí, una mente no renovada tiene odio, egoísmo, tiene angustia, miedo. Y miren, vamos a ver qué pasó con Acán. Hermana Maru. Maru, ¿sigue aquí? Maru, por favor, en Josué 7, 20 y 21, si lo lees, por favor. Amén. Ay, no lo veo. Es Josué, viene después de Deuteronomio, después de la
del Pentateuco, que es Éxodo, Génesis, Éxodo. ¿Alguien me nos puede decir eso? Éxodo. Sí. Es Génesis, a ver, ¿ya? Ajá, Éxodo. No, es Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Sí. Entonces, Y después viene el libro de Josué, es cuando entran a la tierra prometida. es que lo Entonces, tengo tachadito. Entonces es Josué. Josué 7. eh, O sea, el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros, por eso le llaman el Pentateuco. Ahora, ellos entran a la tierra prometida y empieza con Josué. Es el libro de Josué, ya lo encontraste, hermana, en capítulo 7, Sí, versículo 20 y 21. Por favor, nada más esos 2 versículos. 20. Acán respondió a Josué: reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé, pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y debajo de todo está el dinero. Está, fíjense, miren lo que dice aquí. Si todos ya tienen eso, es Josué 7. Aquí ya habían entrado a la tierra prometida y el Señor les había estado dando ya la victoria. Pero aquí, miren cómo empezó. En el capítulo 7, dice Israel derrotado en Jai. Entonces, ellos fueron derrotados por el pecado de Acán, aquí que lo estamos viendo. Porque aquí vemos que Josué empezó a llorar cuando fueron derrotados. O sea, el Señor ya les había estado dando muchas victorias. ¿Se acuerdan de la victoria de las que empezaron allí, lo que fue en Jericó y todas esas, ¿no? Pero ahorita aquí, en Josué, como estamos viendo, capítulo 7, dice, ¿cómo empieza? Fíjense, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema porque Acán, por culpa de Acán, es el pecado de Acán, dice, en cuanto al anatema porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó las cosas dedicadas a anatema. O sea, el Señor les dijo, cuando entre, destruyan todo. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Entonces aquí, por esto, perdieron esa batalla y estaba llorando. Y Josué, veamos la oración, dice, entonces Josué, cuando perdieron esta batalla, Josué rasgó sus vestiduras y se postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para que entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ya ven, luego le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Dice, ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Y así estaba orando, dice, Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Así empezamos cuando estamos bajo la presión, pero Dios no tuvo la culpa. ¿A quién le va a responder el Señor? Por eso tenemos que estar centrados en Dios. Y fíjense, el pecado de Acán. Y el Señor le dijo, levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado. Esto fue la causa. Esto fue. Y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado, mentido. Y además las han puesto entre sus propias cosas. Habían pecado, habían robado, mentido, hurtado, ¿verdad?
Digo, robado, mentido y como dice, tomado las cosas que eran para destrucción. Dice, no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos, vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de nosotros. Dice, levántate, consagra al pueblo y di, consagraos mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, hay anatema en medio de ti, oh Israel, no podrás hacer frente de tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de vosotros. Arrepentimiento, hermanos. Cuando hemos pecado debemos arrepentirnos. No hay otro camino. El pecado nos aparta de la presencia de Dios, impide la bendición. Y dice, por la mañana os acercáis pues por tribus y seréis, y ya aquí empiezan a ver. Y entonces es cuando llegamos por la causa del tiempo, cuando dan con quién fue el que hizo las cosas. Entonces Acán, porque aquí ya lo confronta en el 19 Josué, dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. ¿Qué tan pecados ocultos? Y por los pecados ocultos vienen muchas maldiciones. Entonces, por eso es importante tener siempre la comunión con Dios y que el Espíritu Santo nos redarguya del pecado. Y si nos redarguye del pecado, confesarlo. Y aquí dice, y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho, ahora va a confesar. Dice, cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar, que es lo que dijo en la versión de la hermana Maru babilónico, y 200 siclos de plata, aquí estamos hablando de la avaricia. Y dice, y una barra de oro de 50 ciclos una barra de 50 ciclos de peso, los codicié. Esto es pecado. Codiciar es desear. No, ¿qué dice? No codiciarás, ¿verdad? No debemos de codiciar. Entonces dice, y los tomé. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. ¿Qué tal? Al Señor Dios no se le puede ocultar nada. Nada, aún en la oscuridad, en lo más. Temamos a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y es lo que ahorita ya no hay mucho y no se está enseñando el temor. Debemos también enseñar a nuestros hijos a temer a Dios, porque Dios ve todo y el pecado nos aparta de Dios. Y miren lo que pasó. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y aquí el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y la sacaron de la tienda y lo llevaron a Josué y los hijos de Israel lo pusieron delante del Señor. Y vean, entonces, este personaje era parte del pueblo de Dios, era un israelita. Pero su mente y su corazón estaban lejos de agradar a Dios. Aquí lo importante en cuanto vamos al tema es que estaba lejos de agradar a Dios a causa de la codicia. Esto es el amor al dinero y a la fama. Se contaminó a sí mismo y a su familia y la llevándolos a la destrucción. Aquí lo vemos que todo esto trajo mucha destrucción, porque aquí vemos cómo fueron, miren lo que dice en el 25, y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó y lo quemaron después de haberlo apedreado. Esto es las consecuencias y así era en el Antiguo Testamento, pero gracias a Dios ahora en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo y lo que debemos de hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y por la sangre de Jesús recibir perdón de pecados. Pero claro, cuando se ha transgredido así la ley, también hay prisiones, hay condenas por parte de la ley. El Señor nos puede perdonar el pecado, pero la consecuencia, por ejemplo, si alguien mató a alguien, pues va a ir a la cárcel.
Si el pecado puede ser perdonado o reducido la pena, pero es que la paga del pecado es muerte. Entonces lo que hay que hacer es arrepentirnos y que Dios nos ayude a salir adelante. Entonces aquí vemos que la palabra codicia significa deleitarse en, muy amado, codiciar, desear. Esto dice el diccionario Strong. Por eso el Señor Jesucristo dijo esto. Miren, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo en Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno aquí dice, porque o aborrecerá uno y amará al otro. Se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, como vemos, el Señor Jesucristo no condena las riquezas, no está condenando que seas rico. No, ni lo empecemos a malinterpretar. Lo que está diciendo es que no debemos amar las riquezas. Ese es el problema. En primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo a algunos, ¿qué le pasó acá? Se extravió de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, por eso es tan importante renovar nuestra mente para dejar la vana manera de vivir y volvernos a nuestro Dios. Miren aquí otro ejemplo, apenas ya nos vamos a ver este ejemplo, que también ya lo hemos visto en las predicaciones del domingo, porque hemos estado viendo también en las predicaciones del domingo la renovación de la mente. Los cristianos que se adaptan al mundo. Como personas que hemos nacido de nuevos, ya somos nuevas criaturas, nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Eso es lo que vimos al principio, que no nos debemos de adaptar a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, los cristianos que se adaptan al mundo no renuevan su mente y se conforman a este mundo pensando, hablando y actuando pecaminosamente. Hay muchos cristianos que han nacido de nuevo y siguen con chistes obscenos, maldicencias, en las mismas cosas. No hay una renovación en su mente. Entonces, el apóstol Pablo nos dijo, por eso que es tan importante renovar nuestra mente para andar en el Espíritu. Espíritu está con E mayúscula y es el Espíritu Santo, y no satisfacer los deseos de la carne. Y por eso ahí sí me acompañan en Gálatas 5:16, vamos a leer al 21, porque ya casi vamos a orar. Y dice, digo pues, por favor acompáñame ahí en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad por el Espíritu. O sea, tenemos que andar guiados por el Espíritu Santo. Y no cumpliréis el deseo de la carne. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, no cumpliremos el deseo de la carne. Que viene la tentación, sí, la tentación no es pecado, pero ya si uno sigue ahí pensando y tramando cosas, pues ya empieza a concebir al pecado hasta que lo lleva a cabo. Y aquí dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y está con E mayúscula, o sea, contra Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Lo podemos leer todos, ahí en tu casa, léelo en voz alta. Así que no podemos hacer lo que deseáis. No lo podemos hacer, lo que a Dios no le agrada. Por eso decía el apóstol Pablo, si antes robabas, ya no robes. Si antes mentías, ya no podemos andar mintiendo. Un hijo nacido de nuevo, un hijo de Dios, no podemos andar mintiendo. Nuestro Dios es el Dios de verdad y aborrece la mentira.
Satanás es el padre de mentiras. Antes, pues ahí se chispoteaban y hasta decían una mentirilla blanca. No hay mentirillas blancas. La mentira es mentira y es pecado. Entonces no debemos satisfacer las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne están bien descritas ahí del 5, Gálatas 5, del 19 al 21. Y dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, todos esos, lo que entra por la mente, la pornografía, los programas de violencia y todo eso. Clasificaciones que le dan que porque tienes edad lo puedes ver. Lo que es pecado, no importa la edad que tengas. Entonces, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, por favor veámoslo, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Aquí está envidias, lo que vimos con Saúl, borracheras, orgías, y si falta algo, y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si se fijan ahí en Gálatas, continúa ahí, porque si andamos, miren, ahí en Gálatas 5:21, por favor, veámoslo, Gálatas. Ahí están los frutos del Espíritu. ¿Cómo vemos la diferencia? Se los voy a poner aquí, miren, rápido, ya permítanme unos segundos más. Miren, ahí se siguen, ahí están los de la carne. Pero ahora veamos, a partir del 22, lo que es andada en el Espíritu, miren, veamos. Más el fruto del Espíritu, se los voy a poner aquí en la pantalla. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Se los voy a volver a poner aquí, es lo que está leyendo la hermana Maru, así es. Y estos vienen del 22, los que andamos en la carne. ¿Y qué es lo que dice aquí? Andad en el Espíritu. Ahora vamos a ver lo que es andad en el Espíritu. Aquí lo vamos a ver. A partir de estos, aquí están, lo están viendo en su pantalla, así como los dijo Maru, ahí están. Dice, más el fruto, aquí los puedes ver en tu Biblia y los puedes ver aquí en la pantalla, los voy a poner aquí. Dice, más el fruto del Espíritu, es Espíritu con E mayúscula. Este es el fruto. Una vez que el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, esto brota de nuestro interior. Y esto es lo que se va a evidenciar de que el Espíritu Santo está en nosotros, se van a dar esto. Es el gozo, es amor. De esto es otro tema que hay que tratarlo, pero vamos a verlo. Amor, amor, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Lo que la carne es dejarse llevar. Dominio propio, y dice, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son con Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero ¿qué dice ahí? Por favor, subrayémoslo. Gálatas 5:25. Pero si vivimos por el Espíritu, andemos por él, una vez que hemos nacido de nuevo. Y hasta aquí llegamos y vamos a continuar la próxima clase porque ya se llevó la hora. Y como hemos visto, y vamos a orar y a pedirle. Sí, miren, gracias a Dios estamos viviendo un tiempo de gracia. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Ahorita está abierto la puerta, y la puerta es Jesucristo.
Estamos viviendo el final de los últimos tiempos y tiempos muy difíciles, por lo cual debemos de permanecer en Cristo, muy difíciles y peligrosos. Debemos de venir al Señor porque el tiempo se acaba. Está por venir el Señor Jesús y que sea levantada la iglesia. Si hay alguien aquí o en tu casa o has invitado a alguien, hoy alguien está invitado en tu casa para escuchar la palabra de Dios o que después oigan esta grabación. Si hoy te ha tocado el Espíritu Santo y tú dices, sí, necesito a Jesús, he pecado contra Dios, yo necesito el perdón de Jesucristo, ven a Él. Dios es un Dios de misericordias y así como el rey David cuando pecó, todos hemos pecado también, pero si venimos a Dios, Dios no rechaza un corazón humilde, un corazón humilde. Él dice, Él da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Acerquémonos pues con un corazón sincero, necesitado del único Hijo de Dios que nos puede dar perdón por su sangre y salvación. Si tú eres esa persona, ven a Jesús y vamos a hacer esta oración, que un día todos nosotros hicimos esta oración y pidámosle al Señor que nos perdone. Si tú eres esa persona, ábrele tu corazón a Jesús. Vamos a pedir perdón de nuestros pecados y si tú crees que Jesús es el Mesías, ábrele tu corazón y recíbelo hoy como tu Señor y Salvador. Esto es a través de una oración de fe. Vamos a orar. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, que Dios te envió para salvarme. Yo lo creo. Señor Jesús, en este momento te pido que me perdones por tu sangre preciosa. Límpiame de todos mis pecados, de toda iniquidad, de mi pasado. Y también, Señor, yo necesito de tu salvación. Y hoy me postro ante tu presencia y te pido me perdones. En tu sangre hay perdón. Yo lo creo, Señor Jesús, y creo en tu obra vicaria. Creo que moriste por mis pecados y también creo que resucitaste, y cuando resucitaste me justificaste. Y ahora estás resucitado y sentado a la diestra del Padre. Señor Jesús, estoy necesitado de ti y te suplico por la fe que tengo en ti, la limpieza de mis pecados, y que vengas tú y tomes el trono de mi corazón. Y hoy te recibo. Hoy, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor, también porque hoy ha venido a morar a mi corazón tu Santo Espíritu. Y te doy gracias, Señor, porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor, por esta nueva vida que hoy hay gozo en el cielo por él. Y gracias, Padre, porque hoy ha pasado de muerte a vida y ya no vendrá más a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida eterna. Muchas gracias, Padre, por tu grande amor, bondad y misericordia. Y ahora, hermanos, todos juntos vamos a orar y a pedirle a nuestro Señor, si algo de lo que ahorita dijimos te redarguye el Espíritu Santo, pidámosle perdón y que por el poder del Espíritu Santo dejemos de pecar y nos volvamos completamente a nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, muchas gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, y muchas gracias, Padre, por permitirnos en esta tarde el estudio de tu palabra.
Y hoy al ser confrontados con tu palabra, Señor, nos ha redarguido el Espíritu Santo. Ahí tú dile al Señor lo que te redarguye y si hay que pedir perdón. Faltas de perdón. Pídele perdón. Y Señor Jesús, así como tú nos perdonas, ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido, difamado, traicionado, robado. Y te suplicamos que por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, hagamos morir las obras de la carne, ese pecado que constantemente nos ha asediado y que constantemente lo repetimos. Perdónanos. Y hoy en este día, por el poder de tu Espíritu Santo, haz morir en nosotros los deseos de la carne, para que vivamos por tu Espíritu y andemos por tu Espíritu llevando una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Te lo pedimos todo esto, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y así conforme a lo que está escrito en tu palabra. Señor, si hay alguna persona aquí que está pasando por una dificultad, una enfermedad, presiones financieras, como acabamos de ver, los desiertos no son para siempre. Y por esta prueba que estamos pasando de dificultad, de luto, que necesitemos consuelo, de enfermedad que ha perdurado, sabiendo que en ti hay redención y salvación, consuelo y sanidad, Señor. Te rogamos en esta tarde, Señor, que no olvidemos ninguno de tus beneficios, que no olvidemos, Señor, todas tus bondades y cuando hemos clamado, cómo nos has ayudado. Que tengamos a partir de hoy, Señor, una mente renovada, que no estamos centrados en el pasado, como la esposa de Lot que mirando al pasado, aferrados al pasado, sino que pongamos la mente centrada en Cristo, en donde hay redención, en donde hay salvación. Y en esta tarde, Señor, por esta prueba que estemos pasando, no nos olvidemos de ninguno de tus beneficios y sabiendo que en esta prueba, esta situación, menciona tu situación ahí al Señor, no es para siempre y que tú eres poderoso, Señor, que tú eres poderoso, así como nos has ayudado en tantas ocasiones, pero que ya las olvidamos. Recuérdanosla, Señor, así como tu pueblo, Señor, cuando ya estaba en el desierto por la presión de la prueba. Aprendemos ahora, Señor, a permanecer en ti y confiando en ti, Señor Jesús. Y hoy declaramos que tú nos darás la salida y que no pasamos una prueba. Tú no permitirás de aquello más grande que no podamos soportar y junto con la prueba nos das la salida. Te ruego, Padre, en esta tarde que nos aumentes la fe en ti, Señor Jesús, y que perseveremos, porque tú, Señor Jesús, eres nuestro pastor y nada nos faltará, nada nos faltará, ya que andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú, Señor, estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Y hoy nos gozamos en ti, Señor Jesús, en el Dios de nuestra salvación. Gracias porque a pesar de todo esto, en ti, Señor, vivimos confiados y en ti podemos esperar.
Muchas gracias, Señor. Y te rogamos para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, traiga ese consuelo y esa sanidad del alma y del cuerpo y del Espíritu, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, porque sabemos que Cristo vive y en Él está puesta nuestra esperanza. Jesús ha resucitado y Él vendrá nuevamente por nosotros. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Llénanos, Señor, de tu presencia. Y haz morir en nosotros las obras de la carne. Pereza espiritual, lascivia, inmoralidades. Dónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y por la fe que hoy tenemos en ti, recibimos esta limpieza de nuestros pecados. Y a partir de hoy te ponemos en el centro de nuestro corazón, para que una mente centrada en Cristo perseveremos hasta que venga el Señor Jesús a buscarnos y halle fruto en nosotros. Te lo suplicamos todo esto, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios por su preciosa palabra. No dejemos de reunirnos, hermanos, no lo dejemos de reunir. Conectémonos el otro miércoles que es de doctrina y perseveremos. Y pues nos reunimos también los domingos a partir de las 11 de la mañana en forma presencial. Aprovechemos este tiempo de gracia que tenemos y que podemos reunirnos. Tengan una bendecida noche y que el Señor Jesucristo les bendiga. Buenas noches.